Nos sentimos contentos de tener aquí entre nosotros hoy, que es Día Mundial Forestal, mañana es el Día del Agua, al ingeniero Gilberto Reynoso, un hombre con más de 40 años de experiencia trabajando el tema desde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y ahora como asesor del Poder Ejecutivo en materia de agua. El ingeniero Gilberto Reynoso es, yo no sé si hay muchos otros aquí, pero él es ingeniero en agua, experto en agua, y además con toda esta experiencia, pues es interesante. En una ocasión lo tuvimos aquí y nos estaba presentando cuál es la situación de los recursos hídricos por provincia en la República Dominicana. Y ahora, ingeniero, usted viene en un momento en que hay mucha preocupación por la magnitud de la sequía que está afectando al país, especialmente a la línea noroeste, donde se dice que la sequía está causando grandes problemas a la agricultura, a la ganadería y también a las personas que viven en la zona. ¿Cuál es la situación que se encuentra el país en materia de recursos? Bueno, buenos días, hídricos? Adalberto, acompañante. Primero, justificar un poco mi ausencia en la invitación anterior, y lo quiero decir como le dicen los holandeses a los alemanes cuando llegan tarde. Es el tapón alemán que me cogió en la carretera, ¿no? Eso me pasó a mí. Pero no se preocupe, no se preocupe, porque el público ni siquiera se enteró. Ya. Mira, la situación del agua hoy día es una situación problemática, porque ya ha pasado realmente de una condición de preocupar a la gente y ha llegado a producir problemas, o está produciendo problemas muy fuertes, sobre todo en la región de la línea noroeste. La ausencia de lluvias en los últimos meses del pasado año y en los primeros de ha provocado una baja en los depósitos, que son las presas dominicanas, y las reservas hídricas prácticamente han desaparecido. Al día de hoy, las mayorías de las presas dominicanas están en niveles sumamente bajos y según el pronóstico que hay para el área del Caribe, no se vislumbra lluvias con magnitudes que puedan llenar los embalses que ahora están en niveles bajos. Estuve viendo anoche que el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este fin de semana precipitaciones sobre el territorio debido a una vaguada frontal. Ojalá y las magnitudes de la lluvia sean lo suficiente para provocar un incremento en las aguas almacenadas. De lo contrario, la situación se va a seguir agravando. Ya es grave en la línea noroeste, en la provincia de Santiago Rodríguez. Ha habido cientos de muertes de ganado. También ha ocurrido en la provincia de Dajabón y Montecristi. Bueno, los ganaderos dicen que más de 1000. Sí, lo sitúan cerca de 2000 reses. Sí, hay cifras, como siempre, ¿no?, que difieren Muy una de otra, pero exagerada, la cantidad de muerte ha sido grande. Y en el área agrícola se ha tenido que suspender siembra en los sistemas de riego de la provincia de Montecristi, un sistema que se llama Fernando Valerio, en las matas de Santa Cruz, igualmente en Valverde Mao. Se han tenido que parar la siembra, sobre todo el cultivo de arroz, y el banano, que es el renglón más fuerte, ¿no?, de la zona. Estamos hablando que en la cuenca baja del Yaque del Norte de banano se siembra alrededor de 1 millón de hectáreas, y es banano sobre todo para exportación. Y esto ha venido sufriendo por la falta de agua, ¿no? Llama la atención que, bueno, que la Mesa del Agua se reunió el año pasado y ya se sabía que se avecinaba la sequía. Entonces, la que se pregunta es, ¿por qué desde entonces no se tomaron los paliativos del lugar
las medidas, lo que podría quizás evitar la muerte de centenares, miles de reses. Yo he sostenido siempre que los problemas de sequía en Dominicana ni son nuevos ni desconocidos. A mí, siendo ingeniero de campo, me tocó enfrentar en el Yaque del Norte una sequía que afectó mucho la región, 1973 y 74, cuando la presa de Tavera estaba en proceso de llenado, recién inaugurada. Y bueno, con medidas de carácter práctico pudimos salvar un poco la situación. Posterior a eso tuvimos una sequía en el 1993, 94, 95, que a la sazón era director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, don Augusto Rodríguez Gallá, a quien le envío un saludo. Y esa sequía fue bastante fuerte. Ahí tomamos algunas medidas y una de ellas fue el bombardeo de nubes con yoduro de plata. Y tomamos muchas medidas también de carácter práctico en los sistemas de riego. Pero ¿cuáles son esas medidas para saber? Hay una medida que parece contradictoria con lo que usualmente debe hacerse en los sistemas de riego. En los sistemas de riego se acompaña con los canales de drenaje para evacuar los excesos de agua. Pero eso cuando uno tiene agua. Cuando tiene mucha agua. Cuando no tiene, como es el caso de ahora de la sequía, lo que tiene que provocar es que no se vaya el agua por ahí. Que el agua no salga. Entonces la medida hay que taparla. Es obstruir los cauces de drenaje para que el agua suba lo que se conoce como nivel freático y ese ascenso le permita llegar hasta la zona de la radicular de los cultivos el agua que necesitan. Esa es una medida totalmente de carácter práctico. La otra cosa que es importante en el momento como ahora, ¿no? Donde pero se supone que eso lo están haciendo, ingeniero. Bueno, yo en mi condición de asesor recomiendo, ¿no? y le pido a los encargados de los sistemas de riego que pongan en práctica ese tipo de medidas. La otra cosa es que, por ejemplo, en el caso del Valle del Cibao, la zona baja, lo que se conoce como... El Bajo Yuna. El Bajo, no, no es el Yuna, sino el Yaque del Norte. Ok. En la zona baja del Yaque del noroeste, Norte, entonces. el noroeste, estamos hablando de la provincia de Mao, Montecristi, parte de Santiago y Dajabón, que está incluida en la cuenca baja del río Yaque del Norte. Es que aunque no hay agua subterránea, porque es una zona de origen lacustre y las condiciones no son favorables para el almacenamiento de agua, siempre en la zona cercana al cauce de los ríos, por ejemplo al cauce del río Mao, a Guayubín, Ámina o Yaque del Norte, siempre hay agua que se almacena producto de la infiltración dentro del cauce del mismo río. Entonces, ¿qué es lo que procede en estos casos? Es perforar dentro del mismo río. Eso lo hicimos en el Yaque del Norte y ahí se puede conseguir un caudal importante. Es decir, son un tipo de medidas de carácter... Pequeñas medidas para paliar la situación. Por lo siguiente, las sequías se combaten cuando hay agua. Cuando no hay agua, tú no puedes tratar de conseguir agua porque no hay. Pero en los meses anteriores, cuando hay agua suficiente, es que comienza el combate a la sequía. Cuando usted habla del bombardeo de nubes, que se hacía en algunas ocasiones, recuerdo, se anunciaba mucho, ¿por qué eso se descontinuó? Bueno, mira, aquí en dos ocasiones se ha procedido al bombardeo de nubes. Trujillo, me contaba un piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, que siendo el piloto, bombardeaban la nube en los años de la tiranía de Trujillo, y lo hacían 2 veces al año, muy sabiamente. La República Dominicana tiene 2 periodos secos en el Yaque del Norte, que son... La cuaresma. Arranca enero, febrero, marzo,
ahí viene la lluvia de abril, mayo, un poco, y después hay otro periodo seco en el medio, que es julio, agosto, hasta que entran la temporada de huracanes. Entonces, ¿qué hacía Trujillo? Cuando pasaba el mes de octubre, que queda mucha humedad en la atmósfera, antes de entrar al periodo seco, aprovechaba la humedad en la atmósfera y bombardeaban. Y se producían agua. Y producían agua. Y es un método que ciertamente produce agua. Produce agua. Hay países que lo hacen con frecuencia, ¿no? Porque ¿Y no por qué tienen... entonces aquí se descontinuó esa práctica? El último programa de bombardeo lo hicimos en el 93, 94 y 95. Y yo dirigí el programa de bombardeo con yoduro de plata. O sea, desde Balaguer. Desde Balaguer, desde que llegó el PLD, Leonel Fernández, del 96. Ahí se cortó. Se cortó la práctica, se suspendió esa práctica. En ese programa, al final, cuando evaluamos, encontramos que sí, que era factible producir lluvia con la inyección de yoduro de plata a la nube. ¿Y qué dicen las autoridades, por ejemplo? ¿Usted ha recomendado volver a esa práctica? Bueno, ahora he planteado que se retome el tema, sobre todo porque tenemos productos de lo que nos quedó en el bombardeo de 94 y 95. Que ¿Está eso guardado todavía? Está guardado. ¿Y eso no se daña? Guardado, ¿no? En tambores metálicos. Lo depositamos en esa ocasión en la base aérea en San Isidro, por la condición de que es un producto muy inflamable. Entonces hay que tenerlo con una cierta... ¿Y usted está seguro que está ahí? Seguro. Yo me imagino, porque no tiene otro uso. Que no sea ese. Que no sea ese. Enero, la situación de los embalses de las presas. ¿Cuál es? Bueno, el día de hoy la mayoría, casi la totalidad de la presa grande, con excepción de Valdesia y Atillo, las demás están en punto crítico. Por suerte, Valdesia, que es la que suple el 40% del agua de la capital, tiene niveles altos que permite a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo hacer la derivación. Va a dejar, pero sin embargo hay escasez de agua en la capital. Bueno, porque la fuente, hay otras fuentes que son las que complementan. Y esa tan seca como la de... está el caso de Río Jaina, tienen problemas y ahí la CAS, que hace un esfuerzo ingente para suministrar agua, tienen esa fuente agotada, hoy muy mermada. En el caso de Atillo... Esa presa nunca se ha secado. No se seca. Y además la demanda de aguas abajo de Atillo son muy pocas, básicamente para cultivo de arroz. Ya. Pero las demás, Tavera, Bao, Monción, Sabanayegua, Sabaneta, están en niveles críticos. Esto significa que la agricultura está fea para la Se ha afectado mucho la agricultura, mucho. Y los pronósticos, como usted ha dicho, no son de que... Los pronósticos no son buenos. Yo espero que la lluvia que ha anunciado la Oficina de Meteorología para el fin de semana, ojalá sean abundantes. Hay que pedirle a una santa, que es la... ¿No San Isidro? No, la Virgen de la Cueva. La Virgen de la Cueva. Que en la mitología del agua, alguna zona sobre todo... Y San Isidro el Labrador, que quite el agua. San Isidro hace lo contrario, es verdad. Sí, pero usted es asesor del Poder Ejecutivo, asesor hídrico. Retomando el tema del bombardeo de las nubes, ¿por qué en estos gobiernos se suspendió esa práctica? ¿Ha usted recomendado volver otra vez? Sí, lo hemos planteado. Precisamente ayer tuvimos una reunión y planteo que se retoma el programa, pero el programa tiene sus especificaciones. Cuando hay sequedad en la atmósfera, las nubes no tienen agua. No hay, el programa no da su fruto, porque el yoduro de plata lo que hace, cuando uno lo bombardea, lo asperja, permite que la gota de agua que están en la nube se adhieran al yoduro de plata y se van agrandando en tamaño hasta que se condensa todo y llueve. Si ahora está feo. Si está seco,
la atmósfera, el programa no funciona. El programa funciona después que terminan unos periodos de humedad y antes de que entre La alternativa es que le Ok. sigamos rogando a la Virgen de la Cueva a la Virgen de la Cueva, que llueva. para Sí. que llueva. Sí. Bueno, Y está- todo esto, bueno, está coincidiendo, la sequía genera incendios forestales. ¿Hay alguna medida para impedir esos incendios forestales? No, yo ese tema no... Bueno. Ese no es el suyo. Ese no Pero es el suyo. lo que sí usted sabe es que la situación de las cuencas hidrográficas es un poco crítica y que esto sí que incide en la producción de agua. En el Bueno, territorio. ese es uno de los problemas que tenemos sobre el agua en República Dominicana. Nuestras cuencas hidrográficas dependen básicamente, son sistemas montañosos, ¿no? Y la cubierta vegetal tiene un papel fundamental, no en producir agua, Pero hay que conservarla. es conservarla y hacer que la lluvia de los meses anteriores Se infiltren al se paso. infiltren y vayan como agua básica que recargan los ríos. Entonces, si no hay cubierta vegetal, llueve y la mayor parte del agua se va rápidamente y no se infiltra. Por eso los ríos, cuando se corta la vegetación, uno encuentra que los ríos se secan. Crecen mucho cuando Bueno, llueve pues, y y se seca desaparecen. rápidamente. Precisamente el presidente en su comunicado está hablando de centenares de ríos que han desaparecido sobre el territorio nacional. Sin embargo, cuando uno sale al interior, uno alcanza a ver maquinarias extrayendo materiales de los ríos, acabando con los ríos. Ese es un problema que hay Entonces, ¿dónde estamos? O sea, el presidente lamenta la desaparición de ríos, pero no es capaz, no sabemos qué es lo que pasa en medio ambiente, que no es capaz de dirigir, de establecer dónde se puede extraer materiales, de minas específicas, y dónde no. Y se supone que de los ríos no, que de los lechos de los ríos no. Nosotros somos de posición muy clara con la intervención en los ríos. Los ríos son sistemas muy complejos, muy susceptibles de alterar su régimen de flujo. El río es como un niño o un anciano. Cuando se toca, puede enfermarse rápidamente. Entonces, a un río, los ríos no se pueden darle el manejo que se le está dando en República Dominicana. Permitir la extracción de áridos en los ríos es atentar contra la seguridad ciudadana, porque se rompe el equilibrio hidrológico del río y entonces el agua lo que hace que se infiltra rápidamente y el río deja de tener corriente, que es lo que le da vida. Un río no es el cauce, el río es el agua que circula por él, para mantener la biodiversidad, para atender la demanda, para los diferentes usos del agua. Y para que los humanos no suframos tanto. Y para los humanos. Pero hay una denuncia que, bueno, lo estaba diciendo ahorita, no ha salido en ningún medio de comunicación, y es que en la zona de los cacaos, Los cacaos de San Cristóbal. que es una Sí. zona protegida, se supone que ahí inclusive se declaró una veda de todo y se pagó desalojo, salida de mucha gente en la montaña. Bueno, pues ahí están extrayendo materiales de construcción en gran escala, sin que nadie diga nada ni haga nada. Y esa es parte, ese es el agua que alimenta el complejo Parte de de la Valdesia presa de Valdesia, Higüey y Valdesia. aguacate. Eso no ocurre solamente ahí. Yo he observado en algunos ríos importantes del país. Todos los ríos son Sí. importantes. He observado la extracción de materiales, por ejemplo, en Puerto Plata, Sí, sí. en el río Yásica, en el Veragua, en el mismo Jabonico. Se observa la extracción de material en el cauce que produce un daño directo. Y sobre todo en la línea de costa, esos ríos que desembocan en la costa son los que llevan las arenas que consolidan la playa. Cuando no hay arrastre de arena por los ríos, viene la erosión, que va remontando. Y daña también la playa. Y daña la playa. Este es el caso de Cabaret y Sosúa.
Sí, sí. donde hay una erosión Enorme. producto de la extracción de materiales en el cauce. Ingeniero, nos acabó el tiempo, lamentablemente. Así que muchísimas gracias Sí. por su comparecencia. Y usted es nuestro consultor gratuito. Lo tendremos que seguir trayendo aquí para conversar con la ciudadanía sobre estos temas Sí, de agua. sería bueno que compartiera con el público la Feria del Agua, que empieza hoy. Hoy arranca la Feria del Agua durante en el 3 Hotel días. Dominican Fiesta, los días jueves, viernes y sábado. Ahí se van a presentar todos los temas, o muchos temas relacionados con el agua. Le invito a participar. A mí en particular me toca uno, que es el problema del agua en República Dominicana. Y ahí vamos a hablar de ese tema. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto Reynoso. Y a ustedes manténganse ahí, que en breve instante vamos a seguir con el programa. Y tenemos la comparecencia del presidente de ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.